Bendiciones para todos los televidentes y radio oyentes, como también internautas en esta hora. Estamos por la gracia de Dios otra vez aquí con la vida y dispuestos a servir a nuestro Padre, como también a ustedes, conduciéndoles este estudio de la lección de la escuela sabática. Tengo conmigo a mis hermanos que me han de acompañar, como es Elaisha Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy feliz de estar aquí y poder estudiar la palabra de Dios. Amén. Y mi hermano Sergio Hernández. ¿Cómo está, hermano Sergio? Bien, gracias a Dios, pastor, y gracias por la invitación y por la lectura de la escuela sabática. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Le voy a pedir, hermano Sergio, que haga la oración. Padre nuestro que moras en el cielo, Amén. santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra por medio de la escuela sabática, porque tiene un mensaje muy importante para nuestros días. Te rogamos que cada oyente y cada televidente que nos esté escuchando pueda ser grandemente bendecido también por este estudio. Amén. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Una cuestión de actitud es el subtítulo de la lección de este día, miércoles. Elaisha, además de la perspectiva de los padres sobre Jacob, ¿cómo lo consideró Dios a él y por qué? Bueno, sabemos que con todas las historias que están escritas de Jacob y cómo Dios lo trató, podemos concluir que Dios amaba a Jacob. Dice en Salmos 47, versículo 4, dice, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Y también en Mateo, capítulo 5, versículo 6, nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los versículos nos dice que Dios sí amaba a Jacob, y en el espíritu de profecía dice que si Rebeca hubiese confiado en Dios, si ella hubiera confiado en la promesa que Él le había dado, iba a ser cumplida en la manera que Dios quería, y a su tiempo Jacob hubiese sido bendecido por Dios. Y también dice que si Esaú hubiera recibido de su padre la bendición, su prosperidad hubiera estado en las manos de Dios también. Y depende de sus mismas acciones, él hubiera recibido bendición o maldición. Y se hace la comparación con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Si Esaú hubiera sido como Abel, quien amaba y reverenciaba a Dios, él hubiera sido aceptado delante de Jehová. Pero era más como Caín, quien se rebeló contra Dios, y como rechazó a Dios, Dios lo rechazó a él. Y por eso Dios amaba a Jacob también más. Él amaba a Dios y lo reverenciaba. Si aplicamos el versículo 6 a la vida de Jacob, no cabe duda de que Jacob fue una persona que tuvo hambre y sed de justicia. Es decir, no se dejaba llevar por las lentejas, ¿verdad? Como Esaú lo hizo, sino que tuvo hambre y sed de justicia, y por eso dice que Dios lo bendijo, porque los que tienen hambre y sed de justicia son felices, dice, porque serán saciados. En este sentido vemos que la actitud es muy importante, y la actitud de Jacob pues fue de tal manera que obtuvo que Dios lo amara, que se ganara también ese amor de Dios. Sabemos que Dios nos ama, pero cuando nosotros cooperamos con Él, pues ese amor todavía se experimenta de una manera más grande. Así que vemos que aparte de la perspectiva de los padres sobre Jacob, también Dios tenía de este muchacho pues una gran esperanza también, ¿verdad? Porque ya sabemos qué es lo que salió de ahí, de Jacob, salió su pueblo, el pueblo elegido. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta, hermano Sergio.
describa, dice, la profundidad de la experiencia revelada en un verdadero anhelo por Dios. Veamos esos textos, cómo lo demuestran, si realmente Jacob, pues, se veía que tenía anhelo por el Señor. Para ver el verdadero anhelo que debemos tener por el Señor, nos cita aquí dos partes de la Biblia. Está primero en Job 23:11. Y la palabra de Dios dice de esta manera: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Aquí es la expresión de Job, ¿verdad? Uh-huh. Y su fidelidad se manifiesta por medio de este versículo, que él siguió sus pisadas, ¿verdad? Siempre, dice, y guardé sus caminos y no me aparté. ¿Y el 12? ¿Qué dice el 12? Y luego dice el 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé la palabra de su boca más que mi comida. Uh-huh. O sea que es muy interesante esto, ¿verdad? Porque ese anhelo debiéramos tener nosotros, ¿verdad? De la presencia de Dios, de la dirección de Dios, y que sea más importante que la comida. Uh-huh. Sabemos que la comida es muy importante para nosotros, ¿verdad? Cada día. Pero dice aquí Job que era más importante que la comida. Y sin duda Jacob mostró a lo largo de su vida la misma actitud. Por eso dice la lección, una cuestión de actitud. Sin duda Jacob también, pues, anhelaba la palabra. Al igual que Job, no tengo duda de que Jacob también no se apartó. Es decir, él buscó siempre del Señor y guardó también las palabras de su boca más que su comida. Como el Salmo 110, el 10, también nos ayuda a profundizar más este punto. Salmo 119, 10, dice así: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Qué interesante, ¿verdad? Que David aquí se preocupaba, ¿verdad? Que no fuera desviado de los santos mandamientos de Dios. Y era muy importante para él, y aquí lo manifiesta en su petición. Indudablemente que Jacob sentía lo mismo, ¿verdad? Porque estaba más interesado en las cosas espirituales y las sabía valorar. Uh-huh. Exactamente. Bueno, veamos la nota del espíritu de profecía que viene a continuación. ¿La quieres leer? Quebrántese vuestro corazón por el anhelo que tenga de Dios, del Dios vivo. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, pedid para vosotros todo lo que Dios ha prometido. Palabras de vida del Gran Maestro, página 115. ¿Qué impresión te causa esa notita? Me impresiona que un anhelo hacia Dios es el deseo más noble que un ser humano puede tener. Y uno puede estar seguro y confiar que este anhelo y esta sed, si uno la tiene hacia Dios, se puede satisfacer cuando uno conoce a Dios y uno comienza a aprender de Él. En cada corazón humano hay un vacío que cosas del mundo no pueden satisfacer. Uno está en búsqueda de un algo que tenga sentido, del sentido de la vida. Uno está en búsqueda de felicidad y uno puede probar muchas cosas y en el momento quizás traigan placer, pero es temporal y se va otra vez ese sentimiento de felicidad, así se llama. Pero si uno desea tener a Dios en su vida, Dios va a ver eso, que uno quiere tener comunión con Él, hablar con Él, y Él se aprovecha de ese deseo y se revela en nuestras vidas, y cuando uno acepta esa invitación, podemos estar seguros que nuestra alma sí puede estar satisfecha con Él.
Qué importante es, hermanos, que tengamos una actitud nosotros semejante a la de Job, semejante a la de David, semejante a la de Jacob, una actitud de anhelo por el Señor, una actitud de anhelo por su palabra, una actitud, hermanos, donde la comida material sea secundaria en comparación con la comida espiritual. ¿Cuánto nos va a hacer de bien el que nosotros cada día, hermanos, nos alimentemos de la palabra y dediquemos tiempo todos los días a hacerlo? El cristiano que tiene esta actitud de anhelar la palabra sobre la comida material, sin duda, hermanos, está fuerte espiritualmente, está lleno de fe, está muy fortalecido. Así que la lección nos está diciendo que la actitud que mantuvieron en su vida Job, David, si hacemos una, digamos así, aplicación a Jacob, sin duda también él la tuvo. Así que dice que con la fe perseverante de Jacob, en la persistencia inflexible de Elías, pedid para vosotros todo lo que Dios ha prometido. Bueno, vamos aquí a continuar con la siguiente pregunta. Hermano Sergio, ¿qué principio eterno en la actitud de Jacob revela por qué, en términos de espiritualidad y carácter, era más adecuado para la primogenitura que su hermano irreligioso? Sí, para esto tiene la respuesta en Romanos 13:14, y la palabra de Dios dice en Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea que aquí podemos ver, ¿verdad?, cuáles son nuestras inclinaciones, hacia que hay deseos de la carne, menciona aquí la palabra de Dios, y hay también los deseos, el deseo espiritual, crecer espiritualmente. Y vimos esto en Jacob, ¿verdad? Él tenía más interés por las cosas espirituales, y más adelante la lección nos va a enseñar, ¿verdad?, que cómo es que se realizó en él, ¿verdad?, ese deseo. Nosotros también, pastor, creemos que de esta tierra podemos tener las mismas inclinaciones, o cualquiera de las dos, ¿verdad?, como la de Jacob, como la de Saúl, y podemos elegir. Tenemos libre albedrío y poder elegir si queremos ser las cosas de la carne, el deseo, la satisfacción del mundo, y podemos desviarnos de las cosas espirituales. Pero aquí podemos ver el ejemplo de Jacob y de Saúl. Exactamente. Si nosotros, mis hermanos, queremos privilegios, tenemos que tener la actitud correcta. Interesante que en cuanto a la primogenitura, pues Jacob era el mejor candidato, era el más adecuado para tenerla. ¿Por qué razón? Por su espiritualidad y carácter. Esto es lo que tenemos que anhelar, ser personas espirituales y tener un carácter semejante al de Cristo. Vamos a mirar en el don profético de la nota que viene, cómo el Espíritu Santo nos amplía esto para entenderlo. Voy a pedirte que leas tú la primera parte de la nota, hasta donde dice la voluntad de Dios, y haces tu comentario, ¿verdad?, de esa parte, y luego usted la que sigue, para cerrar, que sería de Esaú, por ser el mayor, hacia abajo. Comencemos. Dice, a Esaú y Jacob se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibía debía ser el sacerdote de la familia, y de su linaje descendería el Redentor del mundo. En cambio, también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios. Como Abraham, debía obedecer los requerimientos divinos. En el casamiento, en las relaciones de familia y en la vida pública debía consultar la voluntad de Dios.
So vemos ahí las bendiciones que venían con la primogenitura. Esaú estaba más interesado en las bendiciones terrenales, pero Jacob estaba interesado en las bendiciones espirituales. Y vemos en esos dos caracteres cómo eran, y nos podemos identificar con quien nos podemos identificar. Dice en el espíritu de profecía también que Esaú estaba más interesado en las cosas de la hora, estaba más interesado en las cosas del presente y de satisfacerse. Y Jacob era un hombre que era muy pensativo y pensaba más allá de lo presente, y él deseaba estas bendiciones espirituales que incluía, él tenía el deseo de expiar por su familia, él deseaba ser parte del linaje del Mesías, y más importante, él deseaba tener una comunión íntima con Dios. Y estos anhelos que Jacob tenía del fondo de su corazón lo hacía más apto para la primogenitura, aún más que Esaú. Así vemos que es importante el ser obedientes, es importante comprender lo que significa ser hijo de Dios. Vemos que el que iba a ser o era primogénito, miren ustedes, dice que debía ser el sacerdote de la familia y de su linaje descendería el Redentor del mundo. Era un gran privilegio. Y con el carácter de Esaú, pues muy primogénito era, pero para estas cosas él no calificaba. Así que vemos que es una primogenitura espiritual la que cuenta, y Jacob es el hombre indicado para heredarla. Vemos, mis hermanos, que la actitud cuenta mucho para que Dios lo bendiga a uno, y en este caso, pues la actitud de Esaú no ayudaba para tener la bendición de la primogenitura. Ojalá que nosotros, pues de la misma manera, cambie nuestra actitud, que sea una actitud de sumisión, de entrega al Señor, de hacer su voluntad, de obedecerle en todos sus mandatos, y así de esa manera pues seremos bendecidos. ¿Qué dice en la siguiente cita acerca de Esaú, por ejemplo, para ser más específicos? Quiero agregar un poco más al comentario, pastor. Qué triste es, ¿verdad?, que Esaú haya hecho esta decisión, siendo que estaba viendo la lección de ayer, estaba diciendo en Éxodo 13:12 lo que correspondía al primogénito. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 13:12: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primogénito nacido de animales. Y luego y era, dice, santo de Jehová. O sea que era muy especial, ¿verdad? Exacto. Pero Esaú desafortunadamente lo había menospreciado. Así es. Dice Patriarcas y Profetas, página 175 y 176, dice lo siguiente: Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura, pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias que acompañaban a los primogénitos espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerado por Esaú como un yugo servil, inclinado a la complacencia propia. Nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines, el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. O sea que el Espíritu de Profecía, ¿verdad?, nos aclara un poco más las inclinaciones que tenía Esaú. Creo que con estas características
y defectos que tenía Esaú, hay muchos que los tenemos, pastor. Sí, exacto. En la actualidad. Y siempre tenemos la inclinación a las cosas materiales más que a las espirituales. Exacto. Y desafortunadamente lo vemos alrededor nuestro y hasta en nosotros mismos sucede. Sí, mire qué cosa es esta, porque dice que las exigencias que acompañaban a la primogenitura espiritual para Esaú le parecían una restricción desagradable y hasta tediosa. Él no le gustaba que hubieran requisitos, no le gustaba que pues esto de la primogenitura tuviera una serie de características la persona que la poseyera. Él más bien le molestaba todo eso. Y así vemos que llegó a considerar eso, dice, como un yugo servil. No deseaba, nada deseaba tanto, dice, como la libertad para hacer su gusto. Para él el poder, la riqueza, los festines, el alboroto, era lo que constituía la felicidad. Y entonces con esa actitud, pues no estaba listo para ser el primogénito de la familia de su padre. ¿Algo más que tú quisieras agregar, Elisha, sobre este tema? Bueno, entonces oremos al Señor para que nos ayude a tener una buena actitud, nosotros. Una actitud de querer estudiar la Biblia, de querer orar, de querer servir a Dios, una actitud de humildad, una actitud de sometimiento a la palabra de Dios, una actitud donde el Señor pueda darnos toda la bendición, porque mira que somos idóneos para recibirla. Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, algunas veces, Señor, la actitud de nosotros se parece a la de Esaú, de indiferentes, de una manera que preferimos lo material, preferimos las diversiones, los placeres, y por ahí, Señor, lo espiritual no es tan importante. Te pedimos, Señor, que nos perdones por ser así, pero estamos aquí pidiéndote, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestra actitud, que tú nos cambies la actitud, de tal manera, Señor, que nos puedas bendecir como bendeciste a Jacob, dándonos también a nosotros la bendición que está reservada para nosotros. Te agradecemos por esta palabra. Señor, ayúdanos a de ahora en adelante tener más hambre y sed de justicia, más anhelo de tu palabra, más deseo, Señor, de estar contigo. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.